hacía es poco convencional. De su tumba lo sacaron, pero yo lo recogí. A ver si me acuerdo de la parte final. Y así lo recordaba ella, como el más maravilloso de los hombres, el de la sonrisa más bella cuando pronunciaba su nombre. Aquel médico escudero que significaba esperanza, de ella el curandero, el de toda su confianza. Lo obligaron a partir, la tristeza hizo su entrada, el corazón dejó de latir y ella está desconsolada. Sin embargo es muy valiente, ha luchado con fervor esta guerra penitente que nos llenó de dolor. Y el que estaba contando ahorita es el de la fiscal con el que yo trabajo, que es viuda. El marido de ella era alcalde de Tolú y lo mataron los paramilitares. Y entonces nos pusimos a trabajar acerca de lo que significa para ella su esposo, de cómo desearía. Yo le pregunté a ella y le pregunto a toda la gente con la que estoy trabajando, cómo piensan ellos que les habría gustado a esas personas ser recordadas y qué es lo que ellos piensan de eso. Y entonces lo hemos llamado una apuesta poética contra el dolor, porque es una manera de exorcizar los dolores que deja la guerra y una forma bonita de rendir homenaje, de hacer memoria, porque a los muertos, a los desaparecidos y a todas las víctimas les debemos memoria y dignidad, porque es lo que nos han pretendido arrancar. Valle Encantado es un sueño, nació como un sueño de las mujeres que fueron despojadas, muchas viudas que tenían que asumir la jefatura del hogar y que ven el campo, mujeres campesinas, ¿no? Ven el campo como su lugar de vida, ¿sí? En el que realizan todas sus cosas, es su territorio, su conexión con la tierra significa todo. Nos hizo bastante daño el perro, la cotorra, la zorra también nos hizo daño. Aquí sacamos el buñuelo de maíz, sacamos el bollo dulce que decimos, sacamos el bollo poloco, bollo harinado. De maíz nos da para todo esto. Yo creo que desde muy pequeña, desde que me hice uso y razón, siempre soñé de que cuando ya fuera mayor de edad, porque grande no soy, cuando fuera mayor de edad, pues para mis hijos y mis nietos, yo aspiraba a tener una casa y un pedacito de tierra. Y con la fe de Dios yo he logrado conseguir esto, luchando. No ha sido tan fácil, la lucha ha sido fuerte, porque usted sabe que cuando la violencia llega y le toca a uno salir sin nada en las manos a comenzar una vida nueva, no es tan fácil. Significa el alimento, significa el buen vivir, significa un entorno agradable, una calidad de vida y que soñaron con la posibilidad de volver al campo, aun cuando atrás habían dejado historias de dolor, muerte, masacres, despojo y toda una serie de situaciones difíciles. Entonces el Valle Encantado es como un renacer. Enseñarles con hechos. Lo que digan y ojalá que me tengan en cuenta y verdad que no estoy equivocado. Le saco la frecho, cuelo para allá, vuelvo y cuelo, vuelvo y lavo. El proceso entero, ese sí, el proceso entero. Sí puedes hacer. Cultivar la tierra, de tener la comida, de tener una estabilidad, de vivir en un equilibrio con el ecosistema. Entonces el Valle Encantado se resume en ese sueño, en esa esperanza por continuar la vida pese a tantos atropellos y a tantas situaciones adversas por las que hemos tenido que transitar. Te estoy diciendo,
cuidado te caes. Ven, coge María Ángel. ¿Cuál era la fe que tenía? Al Senado. ¡No era el Senado! No. Eso es un delito político porque está prohibido propaganda proselitista cuando todavía no han abierto la campaña. Buenas tardes. Oh, gracias. Será mejor que volvamos dentro. Tenemos las ganas de seguir luchando para darle a esta nueva generación que está aquí, que puedo ver, esperando que nosotras y nosotros, los hombres, les enseñemos para que ese camino por el cual ellos van a transitar sea menos doloroso que el que nosotras hemos vivido. Hay quienes hacen la guerra, ¿sí? Quienes viven de la guerra, quienes ejecutan los actos de la guerra y quienes padecemos la guerra. Mira, esta es la quebrada. Esta viene de por allá arriba y todo esto cuando en tiempo de invierno lava todo este sector así y lo baña hasta allá. ¿Se inunda? Sí, ella lo baña, sí, los inunda. Aquí las mujeres del Valle Encantado dijeron, aquí no aceptamos actores armados. Y los echaron, un día se metieron a una reunión y los echaron. Les dijeron, bueno, se nos van de aquí porque ustedes no tienen que venir a resolvernos los problemas a nosotros. ¿Sí? No fue porque nos dejaron solas, entonces ya nos iba a comer el guere-guere, como dice uno acá en la costa. ¿Sí? No, sino que las mujeres empezaron un proceso de empoderamiento. Como nos pasaba a nosotros antes cuando llegábamos aquí nos daba pena de salir a relacionarnos con nosotros compañeros. Gracias a la organización, cuando nos organizamos, ya nosotros sabemos elaborar un proyecto, ya sabemos hablar afuera, sabemos ir a un banco, sabemos utilizar tarjetas. Antes nosotros solo sabíamos. Tienen que salir afuera a buscar la fuente de trabajo, porque aquí lo que queremos es una fuente de trabajo. Aquí no queremos tanto proyecto y si no se capacita la gente a manejar, estamos lo mismo. Si no trabajamos, no comemos. La bobita ahí. En el 89 a mi familia despojaron, con el ruido de disparos de la tierra nos sacaron. Pero a María Zavala no le asustan las balas. Mi madre luchadora me enseñó a sacar las alas. Han sido años duros empezando desde cero, pero las injusticias afronté con lapiceros. Ahora soy abogada y no me asusta nada, y quiero llegar a la Corte Interamericana. Nos quieren sacar del Valle Encantado por una deuda la que nos cobra el Estado. Buscamos una tierra, después la cultivamos y ahora nos reclaman que por qué no la pagamos. Yo le quiero aclarar que fuimos desplazadas como miles de personas que dejaron desoladas. Los años de violencia, que son más de 50, nadie nos cuenta en esta guerra cruenta. Condonas, yo condono, pues esta deuda se sale de tono. Tú condonas, yo condono, pues esta deuda se sale de tono. La ley 160, una reforma agraria, proporcionaba tierras a nosotras necesarias. Pagábamos 70 y debíamos 30, pero no hay quien nos pague porque no nos dan las cuentas. Nuevo Horizonte, Valle Encantado y el Quindío tienen la misma deuda y los bolsillos vacíos. Esto es una injusticia, pues es gente desplazada, y es por eso que la deuda debe ser condonada. Señor presidente, yo le quiero decir que a mí y a mi gente no nos sacan de aquí. Condónenos la deuda para un mejor futuro y no le den más plata a un ingreso seguro. La paz no se construye con la desigualdad, sino con las acciones que nos traen